Muy buenas tardes con todos. Continuando con el ciclo de conferencias organizado por el Comité Permanente de Publicaciones Científicas con el tema de uso de bibliotecas y repositorios digitales como fuente de consulta en investigación científica, que está organizada por la Sociedad Científica de la Universidad Privada Antonio Orrego y de la Universidad Nacional de Piura. Esta ponencia va a estar a cargo de la doctora Yolanda Angulo Bazán, que es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora en el Instituto Nacional de Salud, candidata a magíster en epidemiología clínica en la Universidad de la Frontera y también que tiene un diplomado en auditoría médica basada en evidencia. Doctora, buenas tardes. Inicie su ponencia, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla. Gracias. Creo que se logra ver la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora. Bien. Entonces, empezamos. Bueno, ante todo, agradecerles por la invitación. Es un tema bastante complejo el que han elegido estudiar el día de hoy. Vamos a repasarlo de una manera muy sucinta, hablar de fuentes de información, de repositorios digitales y cómo estos repositorios pueden ayudar incluso a la gestión de la investigación científica. Es un tema bastante amplio, podría incluso abarcarse como un curso completo, pero en este punto lo que me gustaría darles a ustedes es un poco los tips y de repente los puntos claves de cuándo y cómo debemos utilizar estas bibliotecas, repositorios digitales y todas las opciones que tenemos ahora como fuentes confiables, tanto de consulta e investigación como también abarcar la posibilidad de que se puedan hacer investigaciones con estas mismas fuentes, ¿no? Vamos a activar aquí esto de aquí. Bien, perfecto. Ante todo, pues mencionarles de que, como bien ya ustedes se han podido dar cuenta, la generación del conocimiento es constante, es exponencial en los últimos años, más aún en estos últimos meses, diría yo, y con el contexto actual de la pandemia, la generación de conocimiento ha sido fundamental, no solo como una forma de expresar el conocimiento científico digamos, que se da en la carrera de los investigadores per se en el día a día, sino también ha sido ya utilizado como una forma de cambiar o de modificar o de plantear nuevas estrategias de salud pública. Entonces, la generación de conocimiento, pues, en estos últimos meses ha venido también con una presión y quizás un nuevo redescubrimiento de su necesidad en un momento crítico como es el caso de una pandemia. Sin embargo, pues la información y este conocimiento puede venir de múltiples fuentes, no necesariamente de las clásicas fuentes de publicación científica. Tenemos muchas fuentes de información y muchas fuentes de conocimiento que no van tan relacionadas con el clásico proceso de investigación científica que todos conocemos, ¿no? Se pueden tener también, o se puede obtener también información de programas educativos, de entrenamiento, las famosas tesis. Se puede obtener información por la parte organizacional, las normas, las políticas públicas también proveen algún tipo de información y de conocimiento en salud. Los expertos, en algún momento, una charla como esta, por ejemplo, es una forma de proveer algo de conocimiento en algún punto en específico en las ciencias de la salud. Sistemas de información, que es lo que vamos a ver el día de hoy, eventos como este, incluso programas de investigación, sobre todo los famosos grants, los proyectos, no sé si han visto que cuando uno adjudica un grant, adjudica un financiamiento externo, está obligado pues a realizar toda una serie de actividades más allá del clásico proceso de investigación científica cuyo producto es un artículo.
vienen de estos programas, incluso o subprogramas de capacitación, subprogramas de difusión científica del conocimiento que se está generando en estas iniciativas. Muchas veces estas iniciativas no solo generan un artículo, generan una serie de artículos y una serie de conocimiento que puede llegar a ser información útil para otros investigadores o para la toma de decisiones. Entonces, entender también que en el proceso de publicación están involucrados bastantes actores, desde los autores de un estudio, de un trabajo de investigación, las universidades o las entidades que los respaldan, las sociedades académicas, las sociedades científicas, los propios financiadores que están interesados en que este conocimiento en el que ellos invierten, o esta generación, este proceso en el que ellos invierten, pues sea diseminado o difundido de la mejor manera posible. Los lectores, que obviamente son el punto focal de este conocimiento, son a quienes buscamos llegar con este conocimiento, y finalmente las bibliotecas y las editoriales, ¿no? Si es que uno decide que este conocimiento va a ser publicado en forma de un artículo científico, que es lo clásico, lo que conocemos, lo que ustedes al menos se están capacitando o están conociendo, si es que alguno de repente hasta ya publicado sabe perfectamente cómo es el proceso de publicación. Entonces entenderán que estas editoriales o estas organizaciones que tienen a cargo una revista también juegan un papel muy importante en el proceso de diseminación científica, pero también lo juegan estos actores de aquí, que son las bibliotecas. Y vamos a hablar un poquito de ellos y también de las editoriales para un poco contrastar cómo veíamos clásicamente la diseminación de la información científica hasta hace algunos años y cómo se ha ido transformando en estas últimas décadas. Entonces, bien, primero entendamos qué es una base de datos en ciencias de la salud en general. Y en general, toda actividad de ciencias de la salud y sobre todo todos los aspectos relacionados a la salud humana producen cantidades inmensas de datos de manera permanente. Desde la sola actividad asistencial, desde el solo hecho de que uno se siente a atender a un paciente y genere una historia clínica y alimente esta historia clínica con el relato del paciente, sus molestias, sus signos, sus síntomas, tome decisiones al respecto de ello y finalmente brinde una estrategia terapéutica o una terapia en específico, todo ello genera información en salud humana, que puede ser recogida de múltiples formas. Si hablamos de hace 20 o 30 años, pues la manera de recogerla era mediante una historia clínica en físico, escribiéndola a mano, y si por ahí algún investigador tenía interés en hacer algún análisis de estas historias clínicas, pues lo que podía hacer es recurrir a estas historias clínicas, asumir el sesgo que estas tenían, por allí, si por ejemplo alguien escribía mal o un médico interpretaba algo como A y esa misma situación otro médico lo interpretaba como B, etc. Sin embargo, en los últimos años, pues ya los sistemas de historias clínicas en diversos países, en la mayoría de países del mundo, se han ido digitalizando. Los sistemas de salud, incluso per se, se han ido digitalizando. Los sistemas de vigilancia epidemiológica que recogen información sobre enfermedades que tengan importancia en salud pública, también se han ido digitalizando. Y bueno, se han ido creando bases de datos informáticas en estos datos de ciencias de la salud, ¿no? ¿Y qué hacen finalmente estas bases de datos? Compilan esta información de manera ordenada y coherente, lo que les permite a los investigadores, pues, producir análisis secundarios e inferencias a gran nivel. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque este concepto aplica tanto para datos individuales de seres humanos, como también para datos grandes, macros o incluso artículos, revistas, generación de conocimiento, etc. Siempre las bases de datos lo que van a buscar es compilar esta información objetivo y ordenarla de forma coherente, de tal manera que otras personas, otros investigadores, otras instituciones puedan realizar análisis
de esta información y por ende, pues tomar decisiones. Bueno, existen diversos tipos de bases de datos, solo como una muestra, podríamos hablar de bases de datos que los investigadores generan como parte de la ejecución del estudio, y bases de datos con información en ciencias de la salud ya existentes, ¿no? En donde también incluiríamos, pues, las bases de datos que recopilan información, por ejemplo, de artículos publicados, que ya vamos a ver más adelante. Independientemente de qué tipo de base de datos estemos hablando, lo que primero debemos considerar es que debe haber una buena práctica en el manejo de la información. Y antes de siquiera nosotros pensar en consultar algún tipo de estas bases de datos, de estos repositorios, como parte de un trabajo de investigación, lo primero que debemos es vernos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos estamos desarrollando una buena práctica, tenemos los objetivos claros, sabemos para qué vamos a utilizar esta información, hemos tomado las medidas necesarias para que esta información sea utilizada de una manera responsable. Si no es una información de acceso abierto, he solicitado los permisos correspondientes, he acudido a un comité de ética si esto fuera necesario, etcétera. Entonces, por favor, antes de siquiera pensar en que voy a utilizar una base de datos como una fuente, por ejemplo, para un trabajo de investigación bibliométrico en el que esto es nuestra fuente de información y nuestra forma de recolectar datos, siempre debemos tener muy en cuenta el tema de buenas prácticas en el manejo de la información. ¿Ok? Y bueno, existen múltiples tipos de bases de datos. Solo para hablar rápidamente de las bases de datos que brindan información individual sobre, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, tenemos muchas que son públicas, ¿no? Dentro de las que son globales, podemos hablar del HRC, que habla de medicina o salud del envejecimiento, tiene información global. El DAIRAT lo vamos a ver más adelante. El famoso GBD de carga de enfermedad, que también muchos colegas de ustedes, incluso estudiantes, ya han venido utilizando para poder realizar estudios de bases de datos secundarios. Todos estos estudios, todas estas bases de datos, perdón, son públicas, están disponibles de manera gratuita, y por ende, pero para llegar pues a este punto de tener una base de datos totalmente gratuita y con información disponible para los investigadores, pues esta información ha tenido que pasar todo un proceso de calidad, de anonimato, de preservar la confidencialidad de la información, etcétera, ¿no? Entonces, antes de siquiera decir o usar fácilmente bases de datos como la GBD, que es muy utilizada, hay que siempre retroceder un poco y ver cómo ha sido todo el proceso de compilación de la información. Y esa es otra recomendación que les hago. Cada vez que ustedes piensen en utilizar una biblioteca, un repositorio digital o una base de datos pública, siempre, antes de siquiera extraer o descargar la primera base de datos, piensen en cómo ha sido diseñada esa base de datos, de qué manera fue procesada. Todas las bases de datos tienen documentación técnica disponible, abierta, que pueden utilizar ustedes de referencia para entender este proceso, y ustedes tienen que estar también en la capacidad de determinar si este proceso realmente ha sido un proceso de calidad, que me brinde una confianza en la información que voy a descargar o que voy a utilizar, o si se puede cernir algún tipo de duda. Y bueno, para hablar también de algunos términos, la tecnología de bases de datos pues es una ciencia computacional que investiga, administra y aplica bases de datos. Esta tecnología es la que está detrás de todo este proceso que les menciono antes que una base de datos esté disponible al público o a la comunidad científica, ¿no? Los datos se procesan y analizan mediante el estudio de la teoría básica, los métodos de implementación de la estructura, almacenamiento, diseño, gestión y aplicación de la misma. Y solo un dato, el solo pensar en cuántas personas están detrás de este proceso, cuántas instituciones, cuánto material en el tema informático, cuántos sistemas, cuántas computadoras o cuánta experticia
puede haber detrás del procesamiento de bases de datos que son globales incluso. Y bueno, ya pasando un poco al tema que nos trae el día de hoy, pues tenemos bastantes tipos de artículos que pueden servir como fuentes, y lo coloco muy entre comillas, fuentes de salud, fuentes en salud. Probablemente ustedes que están ya en el entorno de las sociedades científicas, con toda validez pueden decir de que los artículos de revistas científicas, sobre todo los artículos de aquellas revistas que son arbitradas o revisadas por pares, pueden ser la información de mayor calidad o la información más especializada que van a encontrar. Sin embargo, en los últimos años también se han venido agregando otros tipos de fuentes que pueden resultar interesantes. Por ejemplo, en los últimos años y sobre todo en la época de la pandemia, han cobrado relevancia las fuentes periodísticas especializadas en salud. El otro día conversaba con algunos colegas de que podría incluso considerar que varios reportajes, sobre todo en el ámbito local, de algunas fuentes periodísticas ya especializadas en salud, están mucho mejor elaborados y brindan mucho mejor detalle que cualquier revisión narrativa que podría haber encontrado sobre el tema hace pues 2 o 3 años. Entonces, mucho ojo allí, hay que ir viendo ya este tema con más acuiciosidad, con un poco más de atención y echarle pues también el ojo de investigador, ¿no? Y ver que quizás en un futuro esta clase de fuentes son perfectamente citables, se pueden utilizar para generar más información o incluso se pueden establecer colaboraciones entre prensa especializada en salud y la comunidad científica, como ya hay algunos pininos, sobre todo en el ámbito local. Así que allí hay que estar también muy atentos en cómo estas fuentes periodísticas especializadas van creciendo, ya están creciendo de una manera bastante amplia y sobre todo como tienen la oportunidad de publicar rápidamente, a diferencia de las revistas clásicas que pasan por un proceso de revisión por pares que toma su tiempo, pero que asegura la calidad, pues ahí están y es importante estar en una actitud expectante de hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y finalmente algunas fuentes periodísticas generales, los famosos magazines, si ustedes buscan en inglés, también pueden brindar algún tipo de información en salud, ciertamente poco verificada o de repente con una verificación insuficiente, pero que en algún momento pueda servir como un punto de partida de información, ¿no? Algún ejemplo clásico, por ejemplo, en el tema, y hablaré muy en general, de los ensayos clínicos en vacunas, muy probablemente de todo este tema es una discusión global, no hablo de un tema en particular, es una discusión global, todos los aspectos bioéticos relacionados a la investigación en vacunas en COVID-19 actualmente. Y muchos de estos aspectos, o de repente el develamiento de muchas de estas conductas que quizás no van muy bien o están en un claro gris oscuro con el tema de investigación, muchos de estos dilemas éticos han sido develados por fuentes periodísticas y ni siquiera por fuentes periodísticas especializadas, sino por fuentes periodísticas generales, ¿no? Al final la información llega a manos del investigador y el investigador pues sabrá utilizarla de manera adecuada o de manera, digamos, de la mejor manera para lograr sus objetivos. Ejemplo, y si revisan el JAMA de hace algunos meses, de febrero del 2021, se ha publicado un artículo sobre la inequidad en el acceso, no, perdón, de inequidad en el reclutamiento de voluntarios de ensayos clínicos de vacunas contra la COVID-19. Y mucho de este tema de inequidad en el acceso nació de denuncias periodísticas en otros países en donde mencionaban, ¿no?, que algunos grupos vulnerables estaban siendo reclutados para ensayos clínicos de vacunas contra la COVID-19 debido a que pues se necesitaba rápidamente voluntarios y estas personas en la necesidad que puedan tener de todo tipo, económica, social, política, etcétera, pues eran vulnerables para poder ingresar rápidamente a un ensayo clínico
y entre comillas beneficiarse con la posibilidad de tener una vacuna de manera temprana, ¿no? Entonces, es así. Por ende, sí, los artículos de revistas científicas nos brindan una información más especializada, nos brindan quizás una información muy puntual para responder preguntas de investigación en específico, pero el tema de la calidad ha ido disminuyendo o se ha ido, digamos, equiparando paulatinamente. Como todo proceso, muy probablemente en algunos años el proceso de revisión por pares sufrirá más innovaciones para hacerlo de mejor calidad, porque pues se ha visto, y sobre todo en el marco de la pandemia, se ha visto que quizás un proceso de revisión por pares clásico, como lo conocíamos, no es suficiente, ¿no? Y para muestra un botón, pueden ir al portal de Retraction Watch, es un portal en inglés en donde tienen todo un listado de todos los artículos en el marco de la pandemia publicados en el tema COVID-19 que han sido retractados hasta la fecha, y como punto solo les puedo decir que son más de 100 de los que ha podido detectar esta plataforma, porque podrían ser muchos más. Pues bien, este es el ordenamiento que clásicamente nosotros teníamos, ¿no? Tenemos artículos científicos publicados o compilados por revistas indexadas que tienen un proceso de revisión por pares, que tienen un cierto impacto, indicadores bibliométricos, etcétera. Y finalmente, pues estas revistas indexadas cumplen criterios de calidad para llegar a bases de datos especializadas, y aquí hablamos solamente de bases de datos en salud, pero existen también otras bases de datos similares en otras áreas del conocimiento, que pues son las que pueden poner en vitrina estos artículos o este conocimiento generado, ¿no? Entonces uno como investigador, bajo la visión clásica, ¿no?, busca publicar un artículo en una revista indexada en donde ya haya un primer filtro de calidad y que a su vez esta revista indexada pues tenga los suficientes filtros o tenga los suficientes criterios de calidad como para poder pertenecer a una de estas bases de datos que a su vez pues imponen sus propias condiciones, ¿no? Entonces recuerden siempre para ingresar, para que una revista pueda ingresar a una de estas bases de datos, se tienen que cumplir ciertos criterios de calidad. No es que por el hecho de que yo ya publico en una revista que supuestamente tiene revisión por pares o que tiene revisión por pares, pues yo automáticamente voy a encontrar mi artículo en Medline, en Scopus o en Web of Science, ¿no? Va a depender mucho de qué tan riguroso sea ese proceso editorial o qué tanto cumpla los diversos criterios de calidad que cada una de estas bases de datos manejan, ¿no? Desde las grandes como Web of Science, Medline, Scopus, hasta las locales como Cielo o Lilacs. Y bueno, al ya tener toda esta cantidad de información, digamos en el mundo digital, surge este concepto de metadata, que es lo que van a escuchar mucho durante esta clase y van a escucharlo también si van a clases especializadas sobre el uso de repositorios digitales o uso de información en el marco de la gestión de la investigación científica, ¿no? Y como una traducción literal del nombre sería los datos sobre los datos, ¿no? Ok, tengo un artículo científico, ha generado un conocimiento X, por ejemplo, ¿no? De repente se buscaba responder la pregunta de investigación sobre si la ivermectina es un buen agente terapéutico para el COVID, ¿no? Y lo que responde este artículo es que no hay información suficiente. Supongamos que sea una revisión sistemática. Ok, eso es lo que la data me dice, pero ¿qué hay detrás de esa data? ¿Qué hay detrás de esa revisión sistemática que se publicó? Pues bien, eso es los metadatos, ¿no? Es la información estructurada, organizada sobre un objeto, tales como la fuente, el objetivo, las características físicas o digitales, contexto u cualquier otro detalle sobre el objeto en sí mismo. Es decir, volvemos al ejemplo de la revisión sistemática. Tengo una revisión sistemática que dice que no hay suficiente información para determinar que la ivermectina sea un buen agente terapéutico contra la COVID-19.
¿Qué hay detrás? ¿En qué revista se publicó? ¿En qué año se publicó? ¿En qué volumen? ¿En qué páginas? ¿En qué lugares está indexado? ¿Es un libro? ¿Es una revista? ¿En qué país se publicó? ¿Cuál es la editorial? ¿Cuáles son las palabras claves? La clasificación, de repente el ICSN o el ICSB de la publicación, etcétera. O los autores, claro está, ¿no? También las filiaciones de los autores, el país de los autores, etcétera. Y por ejemplo, este es un ejemplo clásico de la metadata que se puede observar en un registro de una base de datos como Medline, ¿no? Este es un artículo, su nombre está aquí, este es el título del artículo, cuando fue publicado, el volumen, el número, el ICSN tanto en físico como en virtual, el número de páginas, las páginas, el abstract, los autores, en este caso es un solo autor, que es un artículo de una revista, que es una revisión, este es el país de procedencia, el título del journal, ¿no? Todos estos campos que están aquí pueden ser considerados como metadata. Bien. Y bueno, bajo este argumento clásico de las bases de datos, pues estas bases de datos compilan toda esta información de journals científicos, ¿no? Y estas son las unidades, artículos. Pero existen otros tipos de bases de datos, ¿no? Existen bases de datos que pueden compilar información sobre libros, sobre ebooks, sobre elementos multimedias, sobre revistas populares, magazines, periódicos, etcétera. Y en ese marco general, podemos hablar del surgimiento de repositorios digitales. Los repositorios digitales, por definición, son sistemas de información que alimentan, conservan, preservan y proveen acceso a contenido digital. ¿Cómo nacen estos repositorios digitales? Pues en el marco de la iniciativa Open Access. La iniciativa Open Access es una iniciativa que nació hace algún tiempo y que busca justamente que el conocimiento sea accesible hacia las personas que deban tenerlo y en general hacia toda la comunidad, ¿no? La iniciativa Open Access no busca el lucro en las publicaciones y está en contra, pues, de que alguna información que sea relevante se encuentre, pues, por ejemplo, bajo un embargo o que no esté disponible hacia los lectores finales, ¿no? Supongamos que de repente está disponible para países desarrollados, pero no está disponible pues para países de medianos o de bajos ingresos. En ese sentido, muchas instituciones crearon repositorios digitales. Tenemos muchos ejemplos también en el país de repositorios digitales, en donde se compila mucha de la información, por ejemplo, los casos de tesis, las publicaciones en un formato preliminar, ¿no? En donde se pueda brindar algún tipo de información, en algunos casos preliminar, en otros casos final, en el marco de poder brindar ese acceso a la ciencia sin la necesidad de un pago detrás. Se distinguen de las colecciones clásicas en que pueden proveer pues, una serie de servicios, dependiendo del propósito del repositorio. Por ejemplo, yo puedo tener una publicación de repente en una revista Open Access en donde no me hacen ningún tema de embargos ni nada de ello. Y puedo decir, ok, voy a publicar esto también, como no tengo ningún tema de embargo, ni me están pidiendo cobrar algún tipo de costo o de pago para acceder a mi propio artículo, y este artículo está liberado en sí, puedo también optar por publicar una copia de este artículo o de repente una versión preliminar, la versión preprint, la versión en Word, qué sé yo, en el repositorio de mi institución. Pongamos el caso del INS. El INS tiene un repositorio institucional. Yo puedo decir, ok, voy a publicar, mi artículo ya está publicado en una revista Open Access, está libre para todos, pero adicionalmente al contenido del artículo voy a publicar algunas cosas adicionales que no he dado a la revista. Por ejemplo, la base de datos,
el permiso del comité de ética, el protocolo de investigación, otras, de repente, no sé, el código, supongamos que haya utilizado un programa estadístico tipo Stata, R o Python, y deseo que este código que yo he utilizado en este artículo sea de acceso abierto, lo puedo publicar en el repositorio para así facilitar la reproducibilidad del conocimiento que yo he generado, etc. Esto abre múltiples posibilidades, ¿no? Abre las posibilidades a una nueva forma de publicación científica, a una nueva forma de hacer revisión por pares, nos da la oportunidad de hacer una gestión de la información de manera corporativa, tanto de los registros como de los contenidos. Supongamos que de pronto todos los investigadores del INS asumen esa conducta y deciden mandar sus artículos a los repositorios institucionales y bueno, y compartir también algunos otros aspectos de sus investigaciones, pues a la institución eso le brindaría una gran herramienta para, por ejemplo, saber cuántos investigadores son, cuál fue la producción científica finalmente de la institución, en qué se publica más, qué programas estadísticos más usan, cuáles son sus necesidades, qué huecos en el conocimiento no estamos llenando adecuadamente, etcétera. Promueven también la difusión de los datos, ¿no? Si yo publico mis datos o los datos que utilicé en un trabajo de investigación, claro, está respetando toda la norma de gestión de datos, considerando el anonimato de las personas que yo pueda, o de la información que yo pueda haber utilizado para estos datos, pues eso promueve el reuso de los datos, ¿no? De repente yo publico un trabajo de investigación sobre un tema A y otro investigador está haciendo una revisión sistemática sobre el tema, pues ya al tener acceso a mi base de datos le estoy facilitando la vida tremendamente. El reuso de objetos educativos también, ¿no? Puedo publicar de repente material informativo, visuals abstracts o algunas guías informativas, flujogramas, etcétera, sobre mi investigación y esto puede ser utilizado por otras entidades o puede ser mejorado por otras entidades, ¿no? Y sobre todo nos da la oportunidad de la preservación de los recursos digitales, ¿no? De una preservación adecuada y de que no tengamos que depender mañana más tarde de, no sé, pues andar rescatando recursos digitales de repositorios de otros países o de otras latitudes bajo costos o bajo otras indicaciones. Y bueno, ¿cómo estos repositorios digitales trabajan, ¿no? Primero, pues efectivamente capturan la información, ¿no? Por ejemplo, datos sobre proyectos, experimentaciones, encuestas, investigadores, científicos, etc. Luego, estos repositorios tienen un equipo que se encarga de catalogar esta información de acuerdo a la metadata, lo que acabamos de ver, ¿no? Los clasifican por metadatos, le brindan un identificador universal, un DOI, etc. Y finalmente, pues, la publican, ¿no? Se hace visible en una plataforma digital. Esto a su vez permite esta visualización o bueno, digamos, esta difusión, esta visualización, permite que otros investigadores puedan sintetizar la investigación, se pueden realizar incluso cuadros de síntesis, cuadros informativos. Muchos de ustedes de repente habrán visto los famosos Visual B, o de repente estos famosos programas que hacen una compilación de la información en gráficos, en tablas, etcétera. Y esto a su vez brinda información muy valiosa para poder administrar y realizar una gestión de la información. Finalmente, esta información también que se recolecta en los repositorios digitales tiene su propio proceso de gestión, ¿no? Una gestión administrativa, una gestión que busca preservar esta información de la manera más segura posible. Bueno, estos repositorios digitales también deben brindar cierta información o deben considerar ciertos aspectos para poder tener un correcto funcionamiento, ¿no? Y si ustedes ingresan a un repositorio digital, pues consideren estos 5 estándares. Primero, que se contenga información general sobre el repositorio, ¿no? El repositorio debe brindar información adicional sobre su servicio.
a qué institución pertenece, quiénes están detrás, un correo de soporte, de contacto, cuál es el proceso que hay detrás de esta información, etc. La política. Debe haber una política detrás de todos estos repositorios de datos, ¿no? Quizás la mayoría de estos están embebidos en el tema de la Open Access o pertenecen a la iniciativa Open Access. Pues bien, el hecho de pertenecer a la iniciativa de Open Access pues debe estar descrito dentro de la política del repositorio digital. También tenemos que tener en cuenta aspectos legales, ¿no? Sobre todo los términos de uso y las licencias de la data. Muchas veces cuando ustedes entren a un repositorio, sobre todo en el tema de universidades, encontrarán de que hay diversos tipos de licencias. Hay información que sí está liberada, abierta, hay información que tiene un periodo de embargo, que no está disponible digamos, de manera instantánea debido a un problema de licencias o debido a que está en un proceso de publicación en una revista que tiene políticas editoriales mucho más estrictas, etc. Estándares técnicos. El repositorio pues debe utilizar un sistema para proveer primero su data de manera permanente, de manera constante, única y citable, además. Los estándares de calidad, por ejemplo, que el repositorio brinde una certificación o tenga algún estándar de calidad de estos propios de estos repositorios, ¿no? Entonces recuerden que cada vez que vayamos a ver un repositorio digital, consideremos estos 5 aspectos. Estos 5 aspectos deben estar muy en claro para yo poder decir, ok, este repositorio tiene un funcionamiento adecuado, entonces me da una cierta seguridad para poder utilizar esta información. Uno de los clásicos ejemplos de repositorios digitales es el DIRAT. El DIRAT es un repositorio abierto en donde cualquier investigador puede subir su base de datos. En todo campo. Bueno, hay bastante en ciencias de la salud, pero en verdad pueden encontrar en todo campo, ¿no? Ahí está la página web, si ustedes desean ingresar al DIRAT para poder explorarlo mejor. Y bueno, incluso tiene un algoritmo de cómo trabaja, tiene un flujograma de cómo trabaja, ¿no? Y está ligado con identificadores únicos como el ORCID. Todo investigador se promueve además en esta política de Open Access que todos los investigadores tengamos un ORCID, que es un número único de identificación. Y este ORCID pues nos abre muchas puertas, como por ejemplo, nos abre la puerta a ingresar a DIRAT. Una vez que uno tiene un ORCID, puede loguearse en DIRAT y puede empezar a enviar bases de datos. Estas bases de datos no son publicadas de manera instantánea, son revisadas primero por personal especializado que denominan curadores aquí en DIRAT. Y luego, pues, si cumple con los criterios de calidad de DIRAT, pues es publicada y finalmente puede ser citada. Lo otro que se ha venido promoviendo en los últimos años es la creación de sistemas de información de investigación actual, los famosos CRIS. ¿Y qué son los CRIS? Pues son sistemas institucionales de gestión de la información. No son repositorios institucionales, ojo. Y lo que vemos hacia afuera, porque por ejemplo ustedes me dirán, sí, pero doctora, yo he entrado al Eurocris y en el Eurocris he encontrado información de los investigadores que publican en Europa. Bueno, ese es el repositorio del Eurocris. El CRIS en sí es un sistema de información de investigación que está enfocado a la actividad de investigación institucional. Proyectos, grants, personas, organizaciones, producción, facilidades de investigación, equipamiento, entre otros aspectos, serán registrados por el CRIS. A diferencia de los repositorios que buscan facilitar el acceso a la producción científica, el CRIS, ahí hay un error en la diapositiva, el CRIS describe la actividad de la investigación en una institución y sirve como una herramienta para medir el impacto incluso de intervenciones de mejora. Pero como pueden observar, pues brinda información para la institución. No es que esté orientado hacia un uso externo, está orientado más bien hacia un uso interno.
Entonces buscan ser un apoyo para las oficinas de investigación, buscan ser un apoyo para mejorar la gestión de la información y de la investigación, mientras que los repositorios pues son librerías digitales que más bien van hacia afuera, ¿no? Buscan mostrar lo que los investigadores han generado o han producido. Y bueno, como herramientas de informes precisas, los CRIS se tratan de metadatos. Quien genera los metadatos en un sistema, digamos, en un sistema sanitario ideal, en el marco de la investigación, pues deberían ser el CRIS. El CRIS genera los metadatos, mientras que el repositorio se alimenta de estos metadatos. El repositorio agarra estos metadatos, se alimenta de ellos, los ordena, los pone en un orden lógico y los publica hacia afuera. Y bueno, este es un diagrama bastante clásico que encontrarán en todas las exposiciones sobre CRIS. Y bueno, pues nos muestra la posición central que tiene el CRIS en un sistema de gestión de la investigación, ¿no? El CRIS tiene fuentes como por ejemplo bibliografía externa, recursos de datasets, recluta información sobre los investigadores, sobre los sistemas administrativos, sobre los institutos, algunos indicadores bibliométricos, como por ejemplo los de la página Altmetrics, etc. Y bueno, es el que compila toda esta información, la sistematiza, genera los metadatos y los manda hacia afuera en, por ejemplo, repositorios de publicaciones, repositorios de datos, repositorios en donde se pueda observar el CV de los investigadores, los perfiles de los institutos, indicadores de mejora, por ejemplo, algún tema ya más específico sobre gestión de metadatas de manejo de la investigación, de gestión de la investigación o de publicación. Y bueno, también puede incluso proveer una retroalimentación al investigador. Y este es un mapa en donde se pueden observar todos los sistemas de investigación instalados a nivel mundial. En Perú todavía no tenemos un CRIS, estamos en el proceso justamente actualmente de la implementación de este Perú CRIS en conjunto con Concitec. Sin embargo, ya existen algunos ejemplos en la región, sobre todo en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, ¿no? En donde ya hay algunos sistemas de gestión. Les invitaría a que ingresen a la página del repositorio o al directorio, perdón, de los CRIS, que lo pueden encontrar googleándolo. Y allí pues hay todo un directorio en donde pueden ir viendo ejemplos de repositorios que provienen de un CRIS. Y bueno, pues al final toda esta cantidad increíble de información se puede compilar en un concepto denominado Big Data. La Big Data es la compilación de información biológica, clínica, ambiental, de estilo de vida, de gran volumen y gran diversidad, recopilada a nivel individual en grandes cohortes en relación con el estado de salud y bienestar, uno o varios puntos del tiempo, ¿no? Hay muchos riesgos, diría que los beneficios son más que los riesgos, definitivamente, siempre y cuando haya un marco normativo que nos ayude a proteger a los individuos. Y eso, ahí no solamente estamos hablando de pacientes, allí también estamos hablando de los investigadores. Por ejemplo, si regresamos al tema CRIS, yo tengo que tener un marco institucional, un marco normativo que le diga a este investigador o que le dé la seguridad a este investigador de que la información que él va a brindar, que es información personal, nombres, apellidos, institución en la que trabaja, publicaciones que tiene a cargo o trabajos de investigación que tiene a cargo, grants que ha ganado, etcétera, que es información personal, es información delicada. Pues nosotros en el CRIS tenemos que brindarle la seguridad a este investigador de que esa información va a ser tratada de la mejor manera, que no se va a vulnerar aspectos de confidencialidad, que no se va a vulnerar aspectos de información sensible o de información que pueda traer algún tipo de perjuicio al investigador. Sin embargo, esto va sopesado o va balanceado
con el famoso derecho a la ciencia a nivel internacional y en verdad ya se ha ido reafirmando este tema en los últimos años, sobre todo de que la ciencia es un derecho. Y finalmente la gobernanza de la Big Data, ¿no? Al final tú tienes toda esta cantidad de información en manos de entidades estatales y dices, bueno, ¿a quién finalmente le pertenece la información? ¿Le pertenece al Estado? ¿Le pertenece a la persona? ¿Hay una situación compartida de propiedad intelectual? ¿Quién es el dueño finalmente de ello? Etcétera, ¿no? Entonces eso también es algo que se tiene que considerar, se tiene que regular y todavía muchos de los países están en ese camino. Este es más o menos el camino que se ha venido dando en declaraciones éticas y legales sobre el uso de datos. Es importante que lo tengan en consideración, solamente para destacar algunas cosas que deberían, o que recomiendo que se lean, la Declaración de Venecia, de la UNESCO, que habla sobre el derecho a la ciencia. Las IOMS, las pautas éticas de las IOMS, tienen algunos puntos específicos sobre el tema de los datos en salud, qué se considera una investigación en seres humanos y cuándo una investigación con datos en salud puede ser considerada una investigación en seres humanos y por ende se le debería solicitar el permiso correspondiente a un comité de ética. Y la recomendación del Consejo de Gobernanza en Data en Salud de la OSD, que también ha brindado algunos parámetros legales y algunos principios que están siendo utilizados por la mayoría de repositorios digitales, sobre todo en la Unión Europea. Y bueno, para hablar un poquitito y muy rápidamente sobre lo que menciona la Declaración de Venecia con respecto al derecho a la ciencia, nos habla de obligaciones del Estado, ¿no? Que pueden ser resumidas en estos tres principios: el respeto, la protección y el cumplimiento. El respeto, porque se debe prevenir que el uso de la ciencia y la tecnología puedan limitar o interferir con el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La protección, porque el Estado tiene también el deber de proteger esta información y de impedir la utilización por parte de terceros de esta información y de la ciencia y tecnología en detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y finalmente el cumplimiento, ¿no? El Estado tiene el deber de hacer un marco legal y político y establecer instituciones que promuevan el desarrollo y la difusión de la ciencia y tecnología, y que además tengan la labor adicional de proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales. Bien, finalmente ya para concluir esta charla, que espero no haya sido muy compleja o muy difícil de entender, cuando ustedes se vean ante la posibilidad de utilizar repositorios, colecciones u otros sistemas como fuentes de información, consideren primero la rigurosidad de los procesos internos, el objetivo que persigue este repositorio, este sistema, esta colección de datos, etcétera. Y si va a ser de utilidad para ustedes, ¿no? Si se encuentran o no los datos o metadatos necesarios. Consideren también tener un buen conocimiento sobre la normatividad institucional y nacional vigente para que puedan realizar una correcta gestión de la información que vayan a recolectar y un uso adecuado además de la información que brindan estas plataformas, ¿no? Y siempre entender que la implementación de estas plataformas está aún en desarrollo, por lo que nosotros deberíamos ser justamente agentes de cambio. Y bueno, eso creo que es todo. Quedo a su disposición para alguna duda, alguna pregunta, lo que deseen, o si desean compartir alguna experiencia que hayan tenido con alguno de estos repositorios, pues adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden prender su micrófono o escribirlos al chat. Quizás mientras, si por ahí hay alguna pregunta, mientras la van escribiendo o no, Cristian está levantando la mano. Cristian, adelante.
Buenas noches, doctora, y buenas noches también. Muchas gracias por la ponencia. Mi consulta era respecto a las fuentes. Por ejemplo, usted mencionaba que, por ejemplo, se podía utilizar hasta tres tipos de fuentes en salud. Incluía, por ejemplo, los artículos de las revistas periodísticas especializadas. Pero, ¿dentro de qué materia podríamos incluir a las tesis? Debido a que muchas veces es una de las bases, tal vez, es la de la producción más utilizada a nivel nacional, básicamente, para hacer nuestras tesis también, los que estamos en últimos años. Sin embargo, pues muchos de las personas o asesores recomiendan no citar esas tesis por el hecho de que no tiene información validada o revisada por pares. ¿Dentro de qué enfoque lo podríamos incluir? Cristian, gracias. Las tesis igual son fuentes de información. Evidentemente uno pues tiene una escala de calidad de las fuentes. Yo creo que a las tesis las colocaría quizás debajo de los artículos científicos, pero no las igualaría o no las ponderaría con los artículos de fuentes periodísticas o magazines, ¿no? Porque al final las tesis siguen un proceso de investigación clásica. Para yo poder generar una tesis, tengo que hacer primero un protocolo de investigación, lo ejecuto, y bueno, estás en ese interín entre pasar a la fase de publicación, porque en teoría toda tesis debería buscar ser publicada. Pero mientras está en ese interín, las tesis están, o bueno, en los últimos años se ha promovido que estas tesis se encuentren publicadas en repositorios digitales. Entonces, toda la información de estas tesis deberían ingresar en el marco de los repositorios digitales que cada universidad tiene. Ahora, cada universidad sigue sus criterios de calidad. Entonces, cuando tú eres un lector externo, tú vas a llegar a la tesis no a través de la universidad, ni vas a ir a una biblioteca, bueno, lo que clásicamente se hacía, ¿no? De ir a una biblioteca y buscar cuántas tesis hay sobre el tema. Ya no se hace eso. Usualmente vas a llegar a la tesis a través de un repositorio digital. Entonces, para tú, o sea, lo primerito que tienes que hacer es ver si ese repositorio digital cumple o no con los criterios de calidad. Si cumple, ya podrías tomar este recurso y, bueno, hacer una evaluación crítica como cualquier investigador, ¿no? Que tiene una fuente de información y, bueno, va a hacer una crítica ya sobre el contenido, una lectura crítica. Yo no soy del tema de descalificar tesis, porque muchas de estas tesis al final, a la larga, terminan siendo publicadas en revistas de alto impacto. Entonces, no tiene mucho sentido decir que porque es tesis no la puedo citar. Al final la información científica pasa siempre por una lectura crítica y yo como investigadora puedo decidir de que leo este recurso y digo, caramba, está bien hecho, han hecho un proceso riguroso, cumple con todos mis criterios y lo puedo citar porque brinda información valiosa. No estará publicado en una revista científica, sí, no estará publicado, pero veo que el proceso ha sido riguroso y podría ser citado, ¿no? ¿En qué parte? Como cualquiera, ¿no? A veces se citan tesis en los antecedentes, a veces se citan en la introducción o se citan en la discusión, ¿no? Pero al final lo que siempre se les recomienda, ¿no? Hagan una lectura crítica de toda fuente de información. Una vez que ya vean que la fuente es confiable, como el repositorio digital, pues pueden pasar a hacer ya una lectura crítica del contenido de lo que les brindan, ¿no? Y así también, y podemos también dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Así también muchos artículos que están publicados en revistas de alto impacto no resultan ser fuentes confiables. Muchos artículos al momento de hacer la lectura crítica se caen. Tú dices cómo esto ha podido ser publicado en esta revista, sí, y a veces hasta terminan siendo retractados. Entonces, eso de desmerecer las tesis, yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Al final, todo se iguala en el momento de que el investigador hace la lectura crítica. Igual con el tema de las fuentes periodísticas, ¿no? Hay fuentes periodísticas especializadas en salud, sí, y así como publican artículos que fácilmente podrían superar a una revisión narrativa del tema, pues también publicarán otras cosas que quizás no sean de tan buena calidad, ¿no? Al final ya dependerá de mí como investigadora cómo hago esa jerarquización, ¿no?
No sé si he contestado tu pregunta, Cristian. Ok, gracias a ti. Bueno, rápidamente, quizás si es que no hay alguna otra pregunta, mencionarles, se me ha escapado en la presentación, que dentro del marco nacional pueden revisar la ley de uso de datos personales y su reglamento. Es algo que deben tener en consideración no solo para el uso de repositorios digitales, sino también para digamos, sus propios trabajos, ¿no? Cuando, por ejemplo, decidan hacer una base de datos que se genera naturalmente de cualquier proceso de investigación, consideren que existe una ley de protección de datos, que existe un reglamento de esa ley, y ya si trabajan en alguna institución, digamos, de investigación, pues recuerden también que hay directivas, que cada institución en verdad tiene su directiva de gestión de datos y que es bueno que la tengan, ¿no? La tengan en consideración, la tengan presente. Solamente para destacar rápidamente, el INS hace muy poquito ha liberado su directiva de gestión de datos, tanto datos que se generan en la actividad del día a día del INS como en los datos que provienen de investigaciones científicas que también se dan en la institución. E incluso me parece que la semana pasada, se tuvo una conferencia, todo un simposio sobre el uso de datos, y sería muy interesante que de repente ustedes puedan acceder. Todos los videos están colgados en la página de Facebook del INS, y allí también está colgado este simposio de datos abiertos, así que si tienen alguna duda o quieren explorar más allá sobre el tema, les recomiendo que lo puedan ver. Obvio que el simposio ya pasó, pero está la grabación allí, y pues han habido charlas bastante interesantes, sobre todo de la normatividad vigente, que eso es algo que muchas veces a nosotros nos falta como investigadores, ¿no? A veces hacemos bases de datos por hacer, y de pronto cuando leemos la normatividad nos damos cuenta que hemos vulnerado bastantes aspectos e incluso no hemos seguido criterios de calidad para la generación de esas bases de datos, ¿no? Así que considérenlo, sería bueno que también lo puedan revisar como una manera complementaria a esta charla. Y bueno, si no hay más dudas ni preguntas, por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Esperamos contar de nuevo con su apoyo para otra oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, el material también se los he dejado a los organizadores por si alguien desea tener acceso al mismo. Y nada, muchas gracias y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Buenas noches.